Hay muchísimas cafeterías así como estas, panaderías, donde pueden tomarse, como digo, comerse su croissant. Ese de ahí de la esquina pues es una pub, un bar inglés, 4.65, así que pues no. Estoy hambrienta, amigos, muy hambrienta. Hola, hola, mi gente de YouTube, mis amigos queridos, muy buenos días. En el videito de hoy les traigo un reto. ¿Y por qué digo un reto? Bueno, va a ser una tarea bastante difícil porque estamos en Chelsea. Acá les muestro. Estamos en el distrito de Kensington y Chelsea, acá en el barrio de Chelsea. Y vamos a estar buscando un desayuno por solo 5 libras esterlinas. Una tarea bastante difícil en esta área. Saben que tiene fama por ser una de las áreas más cariñosas, por así decir. Y bueno, los precios acá no es que sean muy económicos, que digamos. Vamos a estar caminando por estas calles, vamos a estar tratando de encontrar algún lugar, una cafetería, un restaurante, algún establecimiento donde podamos tomar alguna especie de desayuno por solo 5 libras esterlinas. Así que vamos a ver si eso es posible. Y será un doble reto. ¿En qué sentido? Pues estoy haciendo ayuno intermitente. Son ya casi las 11 de la mañana que no he comido nada. Entonces estoy hambrienta, amigos, muy hambrienta, porque el último alimento que estuve tomando ayer fue sobre las 6:30 de la tarde. Caminemos por la avenida Kings Road a ver qué encontramos por ese precio. Hay muchísimas cafeterías así como estas, panaderías, donde pueden tomarse, como digo, comerse su croissant. En ese que les estuve mostrando, pues un simple bocadillo, un croissant con jamón y queso cuesta 4.65. Así que, pues no. Pero tal como les dije, quiero encontrar un desayuno lo más completo posible y no tanta harina. Vamos a ver si encontramos algo bastante saludable. Uy, amigos, este de acá, Acai Berry. Los mejores batidos de acá de la Kings Road. En serio se los digo. Para mí es algo nuevo también acá en esta área, nunca lo he intentado, así que posiblemente me sorprendo y pues sí, y no es tan difícil como estoy diciendo. Acá este Azteca es mexicano. Desayuno típico inglés, pues bueno, como saben, es un desayuno bastante completo. Es un desayuno que acá usualmente se toma sobre las 10-11 de la mañana porque es tan grande que parece casi que un almuerzo. Usualmente contiene panceta, huevos, tomates fritos, champiñones fritos, pan frito o tostadas, salchichas y se acompaña normalmente con una taza de té o café. Ese de ahí de la esquina pues es una pub, un bar inglés, que de buena mano, amigos, les digo que se puede desayunar en ellos. Preparan unos desayunos ingleses muy buenos, casi todos los bares. Pero también les puedo decir que por 5 euros definitivamente no. Va a ser de 9 en adelante. Gente, a medida que vamos caminando por esta avenida me doy cuenta de lo difícil del reto. Porque restaurantes como este italiano, por ejemplo, y muchos más que verán a continuación, no ofrecen menús por menos de 5 libras esterlinas. Encontrar un desayuno barato y que sea un tin saludable se me está convirtiendo en un reto grandísimo. Así que me temo no poder cumplir con el objetivo de este video. Ya veremos.
Este restaurante acá, amigos, es muy famoso y muy bonito. Y el precio, como ven, pues no es tan elevado. Acá le dan el menú por $22.50. Pueden venir acá a almorzar, a compartir con amigos y a pasar un rato increíble. No sé si logran ver, pero ahí ven los precios bastante bien. Acá también Joy and the Youth puede ser una opción también, pero ya digo, un desayuno estilo un bocadillo con un café o con un zumo. Hay bastantes restaurantes acá en la avenida Kings Road, pero son más bien restaurantes donde ya viene un menú bastante abundante, ya no tanto un desayuno. Como digo, acá en Inglaterra se acostumbra a desayunar sobre las 10, 11 de la mañana. Desayunos bien abundantes que ya sirvan como un almuerzo. Y pues temprano en la mañana, quien se levanta que tenga que trabajar, pues les voy a enseñar una de las opciones, porque igual las cafeterías no es que abran tan temprano. Les voy a enseñar las opciones de aquellas personas trabajadoras que tienen que madrugar y que quieren tomarse algún tentempié sobre las 7 o 8 de la mañana. Voy a mostrarles ahora cuál es la opción que hay acá. Los supermercados, amigos. Esas son las opciones, como les estaba diciendo antes, para la clase trabajadora que tiene que madrugar. Este supermercado, por ejemplo, abre desde las 7 de la mañana. Y les voy a enseñar, bueno, acá está la panadería donde pueden comprarse su croissant. Pero también tienen acá esta máquina de café, donde se pueden comprar el café. La copa regular creo que cuesta $2.40 y la más grande $2.95. Y acá pues tienen todos estos pastries, todos estos pasteles, dulces y salados, calientes, que ven, el precio está entre $2.80 y 3 libras. Conclusión, se pasa de las 5 por poca cosa, pero se pasa de los 5 y sería un café con un pastel. Continuamos en busca de ese desayuno por 5 libras esterlinas en el área de Chelsea, en Londres. Y bueno, amigos, yo realmente ya no aguanto más con mi fasting, quiero comer ya. Así que voy a tener que rendirme ante la harina. Estaba intentando buscar un desayuno saludable, pero bueno, todo lo que venden por ese estilo de precios más económicos, mayormente es todo harina, amigos. Acá en Inglaterra y en Londres se come muchísimo pan, muchísimos pasteles, harina todo el tiempo. Este acá, el Mona Lisa Café, lo estuve mirando, pero no me convence. Se los he mostrado varias veces, pero no me convence, amigos, no me gusta el olor. Yo soy un poco complicada. Sí estoy rellenita y tengo mis masitas, pero soy complicada para comer. Lo que no me entra por los ojos, pues mucho menos por la boca. Estoy siendo 100% sincera con ustedes. Y les digo que bueno, acá en esta área de Chelsea sería un poco difícil, pero simplemente caminando un poco a la calle paralela, digamos que menos de 10 minutos de una caminata, llegan a otro barrio que se llama Fulham Broadway, y ahí definitivamente, amigos, pueden encontrar de todo lo que quieran por precios mucho más económicos. Me encantan todas estas estatuas nuevas que han estado poniendo acá en esta área. Kensington and Chelsea, Hardwick. Muy bonitas. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les gustan. Voy a entrar acá a este Juicy Baby. Tienen jugos, amigos. Así que vamos a ver.
Acá les doy mi resumen. Un simple cafecito, acá lo ven. Un americano regular, 3,20. Bastante difícil, les digo, acá en esta área encontrar algo por ese precio. Esto fue un reto que me estuvo dando un amigo, también youtuber, y me estuvo diciendo, vamos a hacer este reto, hazlo tú por tu país, que yo lo hago por el mío, y vamos a ver cómo funciona. Le dije, bueno, desde ya te digo que vas a ganar, porque en el área donde yo estoy y es trampa irme a otra área, por eso quise hacerlo acá. El que viene de turista no conoce que hay lugares sumamente turísticos y simplemente doblando una esquina pues ya llegas a un barrio residencial donde encuentran todo más económico. De todas las opciones que les estuve comentando, pues la más económica sería en un supermercado comprarse uno de esos pastries que hacen acá en Inglaterra, que en todos lugares van a ver pasteles con diferentes ingredientes dentro, los mismos dulces que salados. Y esa sería una de las opciones porque van entre las 3 libras esterlinas, 3 y pico, algunos un poco más baratos, 2 y pico, es a suerte y verdad. Y bueno, los cafés ya vieron, van desde 2 libras hasta 3 y pico, vamos a decir, en los lugares más económicos, porque ayer les estuve mostrando otros restaurantes más, acá en Chelsea igual, con más fama, y simplemente un café cuesta 6 libras, así que... Pero acá en Inglaterra no hay problema ninguno, ustedes pueden caminar, pueden entrar a todos los lugares, pueden ver lo que les gusta, no tienen ningún tipo de compromiso por comprar nada, siempre digo eso en mis videos. Pueden incluso hacer uso del baño si están en una necesidad y eso no les obliga para nada a tener que quedarse en un lugar y hacer alguna compra o tener que comprar alguna bebida, no. Y pues ese fue mi desayuno conseguido acá en Chelsea. Un café y un pastry por un total de 6,40. Conclusión, no fue posible, amigos, cumplir el reto de un desayuno en Chelsea, Londres, Inglaterra por 5 libras esterlinas. Y bueno, mis amigos, yo ya dejo el vídeo hasta aquí. Mi día aún no termina. Ahora yo voy en busca de mi chiquitín y nos vamos para un parque de atracciones, pero eso lo estarán viendo en el próximo video. De momento, con este reto terminamos acá, dejándoles saber que fue imposible. Si se sigue buscando y procurando, bueno, posible se logra, pero hasta donde yo vi, solamente caminando en la avenida Kings Road, pues no fue posible cumplir ese reto. Nos vemos en un próximo video. Deseo que este les haya gustado mucho. Si ha sido así, como siempre les digo, regálenme ese me gusta que tanto me ayuda. Compartan mi contenido con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, amigos, y están llegando nuevos al canal, suscríbanse. Es completamente gratis. Nosotros nos vemos en el próximo video con un día de parque de atracciones con mi nene en uno de los parques acá más populares del área de Kensington y Chelsea. Si no se lo quieren perder, recuerden, activen la campanita y así YouTube les notifica cuando suba este video. Nos vemos. Chao, chao.